Estaba esperando mucho. ¿Cuál es el origen del asfalto? Ahí va. El asfalto. En el siglo XIV a.C., un faraón egipcio ordenó matar a todos los niños hebreos. Lojebed, una joven hebrea, recubrió la cesta de su hijo con asfalto y la colocó en el río Nilo con la esperanza de salvarlo. Ese niño fue Moisés. La palabra asfalto proviene de la palabra griega asfaltos, que significa seguro. De ahí que en la antigüedad el asfalto se utilizara para calafatear barcos, impermeabilizar canales de riego, así como para hacer argamasa o morteros para la construcción. El asfalto es un hidrocarburo proveniente del petróleo. Al ser un producto natural, puede encontrarse en lagos en forma de bitumen. Actualmente, la mayoría del asfalto es procesado. El petróleo es una mezcla compuesta de diferentes hidrocarburos presentes en un barril de crudo, entre los cuales se encuentra el asfalto. Para obtenerlo, se deben separar las distintas fracciones del crudo a través de procesos de destilación. El asfalto es el residuo de este proceso. El asfalto se caracteriza principalmente por ser impermeable, adhesivo y sensible a la temperatura. Es por esto que al estar expuesto a altas temperaturas se vuelve líquido, mientras que si está expuesto a bajas temperaturas se endurece. Actualmente, el asfalto es utilizado para pavimentar carreteras, impermeabilizar estructuras, fabricar tejas asfálticas, entre otros usos. El asfalto se presenta en forma de sólidos, líquidos y modificados. El asfalto natural a temperatura ambiente es sólido. Cuando son líquidos, se clasifican en cortados y emulsificados. Los asfaltos cortados se obtienen al disolver el asfalto con solventes derivados del petróleo. En cambio, los emulsificados se obtienen incorporando agua, asfalto y emulsificante en un molino coloidal, dando como resultado una emulsión asfáltica. La función del emulsificante es mantener el asfalto disuelto en forma líquida. Un asfalto modificado es un asfalto al que se le incorporan polímeros mediante un proceso industrial a fin de mejorar su desempeño. El asfalto modificado con polímeros tipo APP se caracteriza por ser plástico, es decir, que puede deformarse sin regresar a su forma original. Mientras que el asfalto modificado con SBS se caracteriza por ser elástico, es decir, que cuando se estira o se trata de deformar, el asfalto recupera su forma original. Los beneficios que se obtienen al modificar el asfalto son optimizar el desempeño mecánico, ampliar los rangos de temperatura de operación, incrementar el comportamiento elástico, prolongar la vida útil. IMTEC es la empresa líder en la modificación de asfalto con polímeros SBS para la fabricación de láminas asfálticas impermeabilizantes y emulsiones asfálticas para pavimentos viales. De alguna manera nos hemos un poquito adelantado en la cuestión de los ensayos que se le efectúan a la asfalto. Pero vamos viendo la definición que tiene el asfalto y el origen del asfalto a través de un archivo que tenemos aquí en la página. Entonces, el asfalto, como ustedes lo vieron en el video número 2, donde pues la que rescató a Moisés, sí, cuando era niño, que calafatea la cesta el- para que no tenga, para que tenga impermeabilización, ¿no? Y que pueda eh, pues trasladarse en agua el el niño, ¿no? Entonces ahí ya es como historia, este es el uso que se le dieron. Pues hay otros usos que se le dieron al asfalto en un principio, después ya fue mejorando. Entonces, el origen del asfalto,
como se explica en el manual del Instituto del Asfalto es una institución que, igual que la ACI, igual que el, lo que se dedican al acero, eh, hay institutos que estudian, que se abocan al estudio correspondiente de esos materiales. Sí. Por ejemplo, estamos hablando de concreto reforzado, pues el ACI, estamos hablando del acero, estamos hablando de otros elementos y pues igual, entonces aquí estamos hablando del Instituto de Asfalto, que es una dependencia también americana que se dedica precisamente al estudio del asfalto. Dice que el asfalto es uno de los componentes ingenieriles más viejos, utilizados desde los inicios del hombre para la construcción. Obviamente que esto va a acorde con el suelo. El suelo también es un material de construcción muy viejo, pero vamos a decirlo, como conglomerante, como adhesivo, como impermeabilizador, como un elemento de adhesividad, pues estamos hablando del asfalto. Fue en Egipto, dice aproximadamente en el año 2500, que el asfalto fue descubierto. Es una palabra cuyo vocablo se dedica del acadio a asfalto, que significa que deja caer. O sea, el asfalto es que deja caer. Ese término se utilizaba en Asiria entre los años 1400 y 600 antes de Cristo. Tiempo después, esta palabra fue adoptada por los griegos, en el que le otorgaron el significado de rigidiza o estabiliza. Fíjense, es que deja caer y después que rigidiza o estabiliza. Y finalmente evolucionó al latín, después al francés y al español hasta llegar al asfalto, el inglés. En el antiguo mundo el asfalto se utiliza o era utilizado como mortero para la pega de bloques en la construcción, en la elección de pavimentos interiores y como impermeabilizante en la industria naval y numerosas aplicaciones más. Como ejemplos históricos de ellos se encuentra la industria naval que producía y utilizaba el asfalto en Sumeria cerca de los 6.000 años antes de Cristo. El uso del asfalto como mortero en la construcción de las torres de Babel y la utilización como material impermeable que le daban los egipcios, al igual que como material relleno del cuerpo humano en los procesos de modificación. En aquel entonces era común encontrar asfalto natural, depositado en estanques y lagos de asfalto, así como en piedras porosas como la caliza y la arenisca. La caliza es un material sedimentario, ¿no? Y la arenisca igual, dependiendo las propiedades que tengan. Piedras conocidas también como piedras asfálticas. Esto se explica debido a las fuerzas geológicas que provocaron el ascenso del asfalto a la superficie y al hacer contacto con los elementos de la atmósfera, provocaban su endurecimiento. Ejemplo de esto son los depósitos de lago de asfalto, Trinidad. Tenemos también en Venezuela. Sin embargo, en la actualidad, el asfalto que se utiliza es artificial y se deriva del petróleo. El petróleo, pues es el material que se emplea en la elaboración de los combustibles. Sí, ya lo mirábamos ahí en el video, cómo es que se va efectuando la destilación del petróleo para ir encontrando los diferentes componentes del mismo. El asfalto refinado comenzó a utilizarse hace casi 200 años como sustituto del asfalto natural, debido a que este último solo se encontraba en lugares apartados y su reología no era tan buena, ya que su contenido malténico, esta es una propiedad química, al calentarse se evaporaba con rapidez y se endurecía con mucha facilidad. Al mismo tiempo, la industria automotriz empezó a expandirse, por lo que la nueva industria llegó para mejorar las condiciones de las carreteras, proporcionándoles texturas más suaves y diseños más modernos, por lo que el asfalto comenzó a verse como un producto industrial barato e inagotable. Esto de inagotable hay que tomarlo con reserva, ¿no? Acuérdense que el asfalto es un producto natural que, pues, quieras o no, puede terminarse, ¿no? Sí.
¿Cuál es el principal elemento que buscamos del petróleo? ¿Qué me dice? Gasolina. Exactamente, principalmente los combustibles, que es la gasolina, ¿no? La gasolina es el principal producto que nosotros requerimos de la destilación del petróleo. Ya tenemos la gasolina, también tenemos la queroseno, tenemos el diésel, sí, dependiendo la pesadez que se tenga, ¿no? Y dependiendo el grado de destilación que se esté dando. Entonces, a principios del siglo XIX, sus aplicaciones se enfocaron en el ámbito de las vías terrestres. ¿Por qué a principios del siglo XIX? Pues acuérdense que el vehículo como medio de transporte, empezó a surgir en casi a finales del siglo XIX. O sea, se fue desarrollando en gran medida debido a la elaboración o construcción de vehículos en serie por el señor Henry Ford. Entonces, a partir de ahí empezó a detonarse y empezaron a generarse diferentes marcas de vehículos que obviamente, requerían una superficie para transitar en ellas. Inicialmente, recuerden la historia, que las avenidas o los caminos eran de carácter simple, terracerías, y en ocasiones pues eran intransitables. Entonces, pues se empezó a buscar lo que se denomina la pavimentación, que obviamente la pavimentación pues también tiene su historia. Dice que en 1802 se utilizaron por primera vez en Francia rocas asfálticas como material para la construcción de banquetas, y en Filadelfia se utilizaron en 1838 para la evolución del asfalto. Su aplicación en las vías terrestres se dio en 1870 en Newark, New Jersey, cuando se construyó el primer pavimento de asfalto en el mundo. Esto es de retomarse, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta como historia. En New Jersey. Conforme la industria de las mezclas asfálticas iba en ascenso, comenzaron a surgir nuevas investigaciones para conocer el comportamiento de los asfaltos por medio de numerosas pruebas que fueron desarrollándose. Hubbard desarrolló uno de los primeros métodos de evaluación para determinar la densidad o la propiedad física de una mezcla compactada, o sea, la densidad. La densidad viene siendo es muy similar a lo que nosotros conocemos como peso volumétrico, ¿sí? Pero cuando la densidad, acuérdense de la diferencia entre densidad y peso volumétrico. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Diferencia entre densidad y peso volumétrico. Bien. Peso volumétrico, ¿cómo se define? A ver, ¿alguien por ahí? Como dicen en el Titanic, ¿hay alguien por ahí? Es el peso determinado del material en relación por unidad de volumen. Muy bien, perfecto. Ese es el peso volumétrico. ¿Y la densidad? Es de igual manera, pero es con relación al peso volumétrico del agua, ¿no? Muy bien, perfecto. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, peso volumétrico es relación entre peso y volumen. Y la densidad es con respecto a un volumen desplazado de agua. Esa es lo que se considera como densidad. Entonces, nosotros vamos a utilizar mucho el concepto de densidad, ¿sí? Aquí en este caso, el GMB se denomina así, densidad de la mezcla compactada, que después vamos a determinar, con el fin de simular el comportamiento de este en el campo. Es decir, inicialmente se determinaba casi igual que en el caso de compactación. O sea, se realizaban ensayos de laboratorio y se determinaba la cantidad de cemento asfáltico que me daba la densidad máxima, ¿sí? La densidad
correspondiente. Y después, pues lo que hacía era comparar la densidad obtenida en el campo con respecto a esta densidad que obtuve en el laboratorio. Dice BIM es otro método para determinar, obviamente, mezclas asfálticas. Desarrolló un método de evaluación para evitar el sangrado por exceso de asfalto en una mezcla asfáltica compactada y también obtener una mezcla más estable. Al mismo tiempo, fíjense, Bruce Marshall, aquí donde está el método que vamos a utilizar, desarrolló uno de los métodos más importantes de la historia, el cual determina la cantidad óptima de asfalto y de densidad que debe tener una mezcla asfáltica compactada para resistir las cargas transmitidas por los vehículos hacia la estructura. Bruce Marshall era un ingeniero que trabajaba en el departamento de Mississippi, ¿sí? de carreteras de Mississippi, ¿sí? Y ese método que él desarrolló fue adoptado posteriormente por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Y a eso se le denomina método Marshall, ¿sí? Que es la determinación en una mezcla asfáltica de la cantidad óptima de asfalto adecuada para que me dé la alta resistencia, durabilidad, etcétera. ¿Qué es el cemento asfáltico? Dice, la ACTM define el asfalto o cemento asfáltico como un cementante. Esta es la definición de cemento asfáltico. Es un cementante de color marrón, oscuro a negro, en el que sus componentes predominantes son los asfaltenos, que pueden ser naturales u obtenidos como residuos en la destilación o en la refinación del petróleo crudo. Esta es la definición. Dice, el asfalto posee características tanto químicas como físicas, que son los elementos que le proveen todas sus particularidades y hacen de este el producto esencial que es hoy en la industria de la construcción. Este cementante contiene 3 importantes propiedades químicas: consistencia, pureza y seguridad, donde la primera se debe a su habilidad para fluir. Acuérdense que, bueno, ¿qué prueba ustedes se acuerdan que vimos en el video para determinar la consistencia? ¿Qué ensayo? Bueno, acuérdense que vimos en el video, el primer video que vimos 3 ensayos, ya de una vez adelantando. Vimos uno que era el punto de penetración, o sea, la penetración del asfalto. Vimos el punto de reblandecimiento y vimos también lo que consideramos como la viscosidad. Entonces, la viscosidad está relacionada con la consistencia y la consistencia es la habilidad para fluir a diferentes temperaturas. Esto en razón a que el asfalto es un material termoplástico, ya le mencionamos, ¿no? Es decir, se fluidifica a altas temperaturas. La segunda define la composición química del asfalto, que es la pureza, donde las impurezas de este son prácticamente inertes. Y la tercera, que viene siendo la seguridad, precisa el comportamiento de afinidad química con diferentes cargas eléctricas. De la misma manera, dentro de su composición química contiene características de aglutinación. Esto debido a su constitución principalmente de asfaltenos y maltenos. Estas son las propiedades químicas, ¿no? Son los elementos que están incluidos en el asfalto, asfaltenos y maltenos, que son los elementos que le proporcionan dichas particularidades. Este último, o sea, los maltenos, define la capacidad del asfalto para ser manejado a altas temperaturas con seguridad. Asimismo, el asfalto posee las siguientes propiedades de reología físico-mecánicas, mismas que son determinantes para calificar la capacidad de un asfalto. Aquí tenemos lo que mencionábamos, es el asfalto. El asfalto, a su vez, está compuesto por asfaltenos y por maltenos. Los maltenos son los aceites y las resinas, son los que le dan la consistencia al asfalto.
Aquí tenemos ciertas propiedades que determinan o que califican la capacidad de un asfalto. Primero, viscosidad. La viscosidad, voy a hacer énfasis o enfático en que ustedes hagan un resumen pues, de esto, ¿sí? Para que ustedes ya se vayan familiarizando con los conceptos que vamos a estar manejando, ¿no? Entonces, la viscosidad es propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan mayor resistencia a fluir en comparación de un fluido con baja viscosidad que fluye con facilidad. Entonces, aquí es importante mencionar que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Sí se entiende esto, verdad? No hay dudas. Es muy importante que tengamos muy en cuenta esto, ¿no? ¿Sí? La viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, menor viscosidad. Es decir, el fluido, el asfalto, vamos a decirlo así, el asfalto fluye más rápido, por decirlo así, porque tiende a ser un poquito más líquido. Entre menor temperatura, obviamente mayor viscosidad. Eso implica que hay mayor resistencia al flujo. Elasticidad, propiedad que tiene los materiales para recuperar su forma al finalizar o disminuir la carga que los modifica. Resistencia al corte es la capacidad de resistencia a altas temperaturas, lo cual se determina con un reómetro de corte dinámico, es el aparato que tiene una fuerza cortante o senoidal. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ductilidad es la capacidad de disipación de energía que tiene un material dentro de su rango plástico. La rotura del material es dependiente de la deformación del mismo. En el caso del asfalto, la ductilidad le permite normalmente tener mejores propiedades aglomerantes. Y los asfaltos con una ductilidad muy elevada son usualmente susceptibles a los cambios de temperatura. La ductilidad, vamos a ver el ensayo correspondiente para que ustedes lo conozcan, ¿no? Pérdida de masa es la pérdida de solventes o ligeros. Como se mencionó anteriormente, el asfalto refinado, o sea, el asfalto que obtenemos a partir del petróleo, utilizado hoy en día, proviene de refinación del petróleo crudo, que es producto de materia orgánica que se generó de manera natural al estar expuesto a extremas variaciones de presión y temperatura durante millones de años. Es la parte pesada del petróleo crudo, por lo que el asfalto no se evapora con la destilación del crudo. Por ello es obtenido como residuo del proceso de destilación. O sea, no se puede evaporar. Queda la última parte de la destilación del petróleo. Dicho producto en su forma natural no cuenta con función alguna como tal. Es eso que se le somete a un proceso de refinación con el cual se convierte en energía petróleo, o sea, el petróleo crudo, a energía secundaria. Ya he mencionado que se obtienen diferentes combustibles con el fin de separar y obtener diversos hidrocarburos del mismo para así adecuarlos a las necesidades de la sociedad. Este proceso consiste en extraer el petróleo de los pozos para luego ser sometido a un proceso de destilación en el cual se separan las fracciones livianas de la fase asfáltica mediante la vaporización, fraccionamiento y condensación de las mismas, dejando libre de materia orgánica y otros minerales. No obstante, eso, el control de calidad de minerales sea pobre. Además, sea una mezcla de estructura química compleja. Dice, actualmente más del 90% de los asfaltos utilizados como ligantes en las mezclas asfálticas son producidas por la destilación fraccionada del crudo. La utilidad de destilación primaria de la destilación y desalación. Entonces aquí tenemos la destilación es típica, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Vean, inicialmente es gas, sigue la gasolina en su proceso,
sigue el queroseno, el diésel, el gasóleo y finalmente el asfalto. Estamos a una temperatura aproximadamente de 70, 80, ¿no? Más o menos. Son las temperaturas o producto de destilación. El petróleo se hace circular por el interior de un horno alcanzando elevadas temperaturas donde se vaporiza parcialmente para luego pasar a la torre atmosférica. Este es el proceso de destilación, ¿no? Sí, proceso de obtención del asfalto, donde se vaporiza, en la cual por diferentes temperaturas de condensación se obtienen las fracciones más livianas, como los gases de clima, la nafta, etcétera, el ¿cómo se le llama al combustible de los aviones? ¿Quién me dice? Gasavión. Gasavión. El queroseno y el gasóleo atmosférico. Los elementos más volátiles alcanzan los niveles más altos de las torres y los más pesados no van a ascender. El crudo residual constituye por los componentes más pesados del petróleo y que no se lograron vaporizar a estas condiciones de presión y temperatura. Pasan a una destilación al vacío, donde se recuperan los gasóleos de vacío. Y en pocas palabras, el asfalto refinado es el residuo de la refinación del petróleo. Vamos a decirlo como otra definición, ¿no? Es el último de los componentes obtenidos en el proceso de refinación del mismo. Sin embargo, dice, de acuerdo con el manual del Instituto de Asfalto, el total existente de asfalto refinado en el mundo no está compuesto únicamente por asfalto, ya que de igual manera se encuentran variaciones de acuerdo con el contenido del mismo. Por lo mismo, por esto se clasifican en petróleos crudos de base asfáltica, petróleos crudos de base parafínica y petróleos crudos de base mixta, contienen parafina y asfalto. El asfalto refinado resulta de gran relevancia en el ámbito de las estructuras viales. No obstante, el asfalto derivado de crudo de base parafínica afecta las propiedades físicas, provocando pérdida de ductilidad, a diferencia de los asfaltos de base asfáltica, que tiene una composición diferente. Lógicamente, esto del asfalto, de la producción, de la obtención del asfalto, aquí hago paréntesis para decir de que pues es bueno conocer esto, ¿no? Conocer que sabemos cuáles son los procesos que se siguen para obtener el asfalto. Pero sí es muy importante definir que quien va a suministrarnos ese producto, ¿sí? Pues obviamente deben de saber cuáles son las características y propiedades que tiene ese asfalto. O sea, el productor, que en este caso viene siendo Pemex, acuérdense que el petróleo es un producto nacional, es nuestro, aunque nunca lo tengamos, ¿no? Pero es nuestro. Entonces, de ahí sale para todo, ¿no? Para complementar todos los gastos que tiene el gobierno en cuanto a diferentes condiciones y que, pues obviamente, le proporcionan a la sociedad mexicana, pues satisfactores. De alguna manera, somos beneficiados de eso, ¿no? Por ejemplo, con subsidio de gasolina, por ejemplo, con la venta de petróleo o con la cuestión de la extracción, destilación, venta de productos. Esto va a la paraestatal que es Petróleos Mexicanos, que es denominado Pemex, y de ahí esos recursos pues son destinados, obviamente los retoma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los gastos que tiene el mismo gobierno. Y de ahí pues obviamente somos beneficiados, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, entonces lo que yo le quiero decir es, pues sí, nos interesa conocer todas las características que debe tener el asfalto. ¿Por qué? Porque es como cuando nos venden un producto y queremos verificar que el producto haya salido bien. Por ejemplo, me voy a remitir a los concretos. Sí, por ejemplo, ¿quién supervisa a Común?
en la elaboración del concreto. O sea, en un proceso constructivo, vamos a decirlo así, en un proceso constructivo debe de haber una supervisión por parte del constructor y una supervisión por parte del propietario, ¿verdad? En el caso del gobierno, pues son los supervisores que dependen del gobierno federal o gobierno estatal o gobierno municipal, son los que supervisan las obras, que se encargan precisamente de que se cumplan con las condiciones establecidas. Y a su vez, el constructor debe tener también un supervisor o si hablamos de control de calidad, debe tener un laboratorio, igual que el contratista y el propietario, ambos deben tener su laboratorio para ir verificando que se van cumpliendo con las normas. Entonces, lo mismo sucede con el asfalto. Yo compro el producto y lo que puedo hacer en un momento dado es verificar con mi laboratorio que las propiedades que tiene ese asfalto cumplen con la norma. En dado caso que no cumplan, bueno, pues entonces poder rechazarlo y hacer las demandas correspondientes. Entonces, aquí en este caso, hago lo mismo, ¿no? Me interesa conocer todas las características que debe tener el asfalto, pero a final de cuentas, cuando yo compre el producto, pues el producto ya me lo van a traer y ya debe tener las características previas. Entonces, yo lo que tengo que decir es qué tipo de asfalto voy a utilizar, qué tipo de cemento asfáltico voy a emplear para mi zona, para mi región, etcétera. Eso sí, yo debo de manejarlo. E inclusive si yo lo estoy comprando y estoy hablando de un lugar, bueno, pues ya se supone que también deben de saber, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto que les estoy mostrando y que ustedes pueden leer tranquilamente es para conocer características del asfalto. Por ejemplo, comportamiento físico-mecánico del asfalto. Dice, el comportamiento del asfalto está basado en su naturaleza viscoelástica. Entonces, la conducta del mismo está en función tanto de las condiciones de carga como de la temperatura. Asimismo, tal conducta también depende del envejecimiento del asfalto. ¿Qué es el envejecimiento? ¿A qué le atribuyen el envejecimiento de un asfalto? ¿Qué me dice? ¿Por qué envejece un asfalto? Fíjense, está muy ligado con la corrosión de una estructura metálica, por ejemplo, o, o de acero. ¿Por qué envejece una estructura metálica? ¿O por qué se corroe? Por temperaturas y por humedad. Exactamente. Por humedad. Por el agua. Por el agua, exactamente. Entonces aquí, y el agua tiene dos componentes. ¿Cuáles son los componentes del agua? Componentes químicos. Hidrógeno y oxígeno. Ese último, el oxígeno. Oxígeno. El oxígeno, en la presencia del oxígeno en el asfalto provoca esto, envejecimiento. Puede ser prematuro o puede ser a largo plazo. Hay pruebas que se realizan para determinar el envejecimiento prematuro o a largo plazo del asfalto. Aquí tenemos, por ejemplo, vean, conducta viscoelástica. O sea, aquí está 1 ahora y aquí está a 10 horas. Reacción del asfalto ante altas temperaturas. Expuesto a temperaturas extremadamente calurosas como las desiertos, con velocidad y cargas sostenidas, como un trailer a velocidad lenta, puede comportarse como un líquido viscoso. Por esta razón, que se le considera un fluido newtoniano, puesto que hay una conducta lineal entre la fuerza de resistencia y la velocidad relativa, que también vamos a considerar, sí, o sea, vamos a considerar para clasificar asfaltos lo que viene siendo el tránsito y lo que viene siendo la velocidad de operación. Acuérdense que hay diferentes tipos de velocidades, ¿no? Velocidad de punto, velocidad de operación, velocidad de marcha, velocidad de proyecto. Aquí, en el caso nuestro, vamos a considerar velocidad de operación.
También hay reacción del asfalto ante bajas temperaturas. O sea, acuérdense que nuestro país está inmerso en regiones donde hay temperaturas muy altas, por ejemplo, Sonora, Baja California Norte, principalmente Mexicali, que las temperaturas llegan a 50, 55, y hay temperaturas bajas que son de -5, de -10, en la sierra, por ejemplo, de Chihuahua, para el sur, hay varios lugares donde existen temperaturas muy bajas. Entonces, eso de las temperaturas altas y bajas también me permiten ver qué tipo de asfalto debo utilizar para que la reacción del mismo sea la adecuada. Aquí está hablándose del envejecimiento, ¿no? Aquí hablamos de la oxidación. Dice, es una reacción química del asfalto cuando éste entra en contacto con el ambiente, la cual afecta el cemento asfáltico, ocasionando que se vuelva más frágil, es decir, más quebradizo, ya que existe un endurecimiento excesivo de la carpeta. Y a pesar de que esta reacción generalmente se da en forma lenta, esta puede acelerarse cuando el asfalto está expuesto a altas temperaturas. Por otro lado, las carpetas asfálticas con un número considerable de años, por no llamarlo antiguas, o las que sufrieron una mala compactación, son candidatas perfectas para presentar oxidación. La primera por deterioro y la segunda por que al estar mal compactada sufre un mayor porcentaje de vacíos, lo cual genera una mayor penetración del oxígeno en la mezcla. Y está un ensayo de cómo se puede comportar de manera viscoelástica el. Bien, aquí tenemos la clasificación de materiales asfálticos, ¿sí? Hablamos de asfaltos rebajados, hablamos de emulsiones asfálticas y hablamos de cemento asfáltico. Los cementos asfálticos vienen siendo realmente el producto residual del petróleo. Si hablamos de emulsión asfáltica, hablamos de una mezcla, fíjense, de agua con cemento asfáltico. Y si hablamos de asfaltos rebajados, hablamos de combinación de cemento asfáltico con un producto volátil. Estamos hablando, por ejemplo, de gasolina, estamos hablando, por ejemplo, de diésel, y estamos hablando, por ejemplo, de queroseno. ¿Sí? Son los productos que podemos incursionar para elaborar diferentes tipos de materiales asfálticos. Y aquí tenemos los mismos. Bien, esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean y mañana lo analizamos, lo discutimos, ¿no? Sí. Ustedes peguen una leída y continuamos el día de mañana a la misma hora, ¿no? A las 5. No se les olvide poner esa asistencia y pues digan a sus compañeros que ya iniciamos. Entonces, pues nos vemos mañana. Profe. Gracias. Nos vemos mañana, que tengan tranquilidad. Parece que no va a haber ciclón. Nos vemos. Vale. Sale, profe, nos vemos.